bendiga, hermanos, esta mañana. Estamos contentos porque estamos en la casa de Dios. Amén. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 3. Hoy comenzamos una nueva unidad, estamos en el tercer trimestre. Estamos hablando de Jesús. Empezamos de quién es Jesús, cuál fue su obra, y ahora vamos a empezar a sus enseñanzas. Amén. Acabamos la semana pasada estuvimos viendo la última lección de la obra de Jesús y vimos los milagros que él hacía. Amén. Dice que tenía poder sobre la materia, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, que solamente él pronunciaba la palabra y el enfermo era sanado. Amén. Amén. Vimos también que mostró su divinidad al perdonar al paralítico, cuando le dijeron: ¿cómo es que tú perdonas pecados si solamente Dios lo puede hacer? Y luego él le dijo que para que vean que él es el Hijo de Dios, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vimos también la alimentación de los 5,000 hombres, que dicen, verdad, que aproximadamente, contando los niños y las mujeres, eran aproximadamente 20,000 personas, que Dios las alimentó con solamente 5 panes y 2 peces. Dios multiplicó, verdad, el pan y los peces para que ellos se pudieran saciar y todavía tener de sobra. Esas fueron las obras de Jesús, sus enseñanzas. Estudio número 36. Jesús, su concepto del ministerio. La verdad central: Jesús logró con éxito el propósito de su venida al mundo, porque desde el principio tuvo una definición clara de lo que deseaba alcanzar y cómo lo haría. Texto para memorizar lo encontramos en 2 de Corintios 5:17, pero ahí lo tienen ustedes en su hoja. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por permitirnos estar delante de tu presencia para aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Padre Santo, que nos enseñe. De manera, Dios mío, que podamos salir de este lugar llenos de tu palabra, Dios mío, de sabiduría, para poder vivir una vida más agradable delante de ti. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. La introducción dice: muchos son los lugares y formas de servir a Jesús. Cada lugar de servicio es un ministerio, y este a su vez requiere por lo menos un ministro. Cada creyente tiene uno o varios ministerios que cumplir en la obra del Señor. ¿Se acuerdan cuál era el éxito para el cristiano? Poder cumplir su ministerio. Lo hablamos hace como 3 semanas. ¿No se acuerdan? Bueno, yo les digo. Para que un cristiano pueda tener éxito en la vida cristiana, debe de conocer quién es Jesús. Amén. Jesús le preguntó a sus discípulos, antes de preguntarle a sus discípulos, le preguntó a la gente y le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista, otros Jeremías,
y otros que algunos de los profetas. Pero Jesús le volvió a preguntar a sus discípulos directamente y le dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sí? El conocer a Jesús bien o dependerá, ¿verdad?, el éxito que nosotros tengamos en la vida cristiana o en cada ministerio que nosotros nos desempeñemos. Dice: cada creyente tiene uno o varios ministerios que cumplir en la obra del Señor. Para desarrollar con fidelidad esta labor o sentir el placer verdadero de hacerlo, es menester tener un concepto claro, dice, definido y bíblico de lo que es un ministerio. La enseñanza bíblica acerca del mismo nos deja ver que es una persona que sirve y no la que es servida. ¿Qué dijo Jesús cuando vino a la tierra? Dijo: yo he venido a servir y no a ser servido. El miércoles pasado dijimos que si tenemos un ejemplo de servicio más grande es Jesús, porque Él nos enseñó a servir. Cuando estuvo con sus discípulos, dice que le lavó los pies. El que lavaba los pies con los judíos, en la cultura judía, era el siervo de más bajo perfil en una casa o en un palacio, podemos decir. Y Jesús tomó esa actitud de servicio y nos enseñó cómo servir. Muchos ahora, en vez de servir, quieren que les sirvan y se dan nombres muy altos que muchas veces no les pertenecen. Entonces, la humildad es muy importante para ser un siervo de Jesús, y lo vamos a aprender hoy. A Pablo le agradaba hacerse llamar siervo de Jesucristo. También señala que cada creyente debe de vivir de tal manera que aún los hombres lo consideren como servidor de Cristo. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice: tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, aquí en la introducción vemos que cada creyente tiene un ministerio que cumplir en la tierra, así como Jesús. Pero, ¿cómo nosotros podemos cumplir ese ministerio con éxito? El primer punto dice honestidad y valor de Juan. Eso quiere decir que para nosotros cumplir un ministerio de manera que agrademos a Dios, se necesita o se requiere honestidad y valor. Lucas 3, 15 y 20 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías su mujer, de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Si vemos la historia de Juan el Bautista,
dice que él vino del desierto predicando a Jesús. Dice que él venía preparando el camino de alguien que venía detrás de él. Él solamente predicaba de arrepentimiento y el bautismo. Pero él decía que venía otro tras él, que dice que no era ni siquiera digno de desatarle la correa de su zapato. Es otra muestra de humildad que Juan Bautista mostraba. Se dice también que el que desataba la correa del zapato de algún líder, de algún grande en esa época, este hombre se consideraba el menor de todos los servidores. Pero Juan, ni siquiera uno de los menores servidores se consideraba de Jesús. Entonces vemos, ¿verdad?, la humildad de Juan, la humildad que él tenía al servicio a Dios. Muchas veces nosotros no queremos o no tenemos esa humildad para servir a Dios. Y es por eso que muchas veces el ministerio que tenemos no tiene éxito, porque queremos ocupar el lugar que Dios le pertenece. Dice, entre la gente que oía a Juan Bautista se levantó la pregunta sobre si él era el Cristo. Hay muchas veces que nosotros, o quizás no podemos entender por qué es que la gente nunca conoció o reconoció a Jesús como el Mesías, de modo que lo llevaron hasta la muerte. Ellos estaban pensando que quizás Juan, por todo lo que hacía, por su predicación y su bautismo, ellos decían, no, pues tal vez este hombre es el Mesías, el enviado de Dios. Pero cuando Juan le mostró a Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, Juan le dijo a sus discípulos, a los que estaban escuchando en esa ocasión, sin embargo, vemos que ellos no aprendieron o no captaron lo que Juan le dijo. Y eso lo vemos cuando Jesús estaba preguntando una vez más, cuando ya acabamos de decir. Y si ustedes, ¿qué piensan que soy yo? Entonces, esto se debía a que había pasado bastante tiempo sin que se levantara un profeta de Dios entre el pueblo. Ante esta pregunta que le formularon rectamente, él fue honesto con todos y declaró abiertamente en qué consistía su ministerio. Clamar en el desierto y bautizar en agua. Él era la voz de Dios que hablaba en los días a su pueblo pidiéndole arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de sus pecados, de la falsa y fría adoración a Dios. La incredulidad, fe en el que venía detrás de Juan el Bautista y en su obra redentora. Podemos quizá excusar a los judíos de la forma de adoración que ellos tenían, porque sus líderes o maestros les habían inculcado muchas tradiciones. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Dijo, un profeta, no me acuerdo quién, Isaías o Jeremías, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que Juan venía a tratar de predicar. Que no fueran sus obras o sus palabras solamente que honrara a Dios, sino que la vida misma de cada creyente fuera como una ofrenda a Dios. Por eso dice aquí, él era la voz de Dios que hablaba en los días de su pueblo pidiéndole arrepentimiento y fe.
arrepentimiento de sus pecados, de su falsa y fría adoración a Dios. Muchas veces venimos a adorar a Dios, pero solamente decimos que venimos a adorar a Dios, pero nuestro corazón está en otras cosas. Eso es lo que requería Juan, que la gente entendiera, que no solamente de labios honrar a Dios, sino que de todo su corazón. Dios dijo que él estaba hastiado de sacrificios, de lo que el pueblo presentaba delante de él. Él buscaba un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón que de verdad le honrara a él. Las bases para entrar en el reino de los cielos no han cambiado. Continúan siendo las mismas: el arrepentimiento del hombre y la fe puesta en Jesucristo. Entonces esa era la labor de Juan, de predicar a Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados. Dijimos que Juan se consideraba ante Cristo como indigno de servirle, como el esclavo que se encarga de atar y desatar las sandalias de su Señor. Decir esto delante de las personas que le tenían como un gran profeta y de las cuales a muchos habían bautizado, demuestra valor, pero también una gran humildad, y esta era la base de su gran ministerio. Entonces, a pesar de que Juan se consideraba humilde o que ni siquiera podía desatar la correa de las sandalias de Jesús, él también tenía el valor para predicar. Y no tenía preferencia sobre la gente que era humilde o que no tenía mucho, que era pobre, a alguien que estuviera en eminencia como el rey Herodes. Dice que Juan le declaró su pecado a él. Pero esta declaración no fue para humillar a este hombre, sino para que él se diera cuenta de que de verdad estaba en pecado y poder arrepentirse de lo que estaba haciendo, porque dice que había tomado la mujer de su hermano, Felipe. Entonces Juan confrontó a Herodes. Se dice que Herodes lo metió a la cárcel en el último capítulo, el versículo que estuvimos leyendo, dice: sobre todas estas cosas, dice, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. O sea, era un rey muy deshonesto, pero de todas esas cosas, quizás lo peor que hizo es encerrar a Juan en la cárcel, por lo que le había dicho. Se dice que quizás Herodes encerró a Juan porque por la popularidad que Juan había alcanzado entre los judíos y toda la nación, pensaba él que él podía levantarse en contra del reino de Herodes. Y por eso es que lo metió a la cárcel. Pero vemos que el propósito o la labor de Juan o el ministerio de Juan no era quitarle el reino a Herodes, sino solamente de predicar a Jesús. Amén. El que venía detrás de él. Amén. Entonces vemos que Juan actuó con sencillez y con humildad, pero también con valor para predicar a Jesús, cumpliendo toda justicia. Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti
tengo complacencia. Si decimos o si sabemos que Jesús fue un hombre sin pecado, ¿por qué es que vino a bautizarse al río Jordán? Hemos encontrado en la palabra de Dios que Jesús vino a este mundo como hombre, pero en todo su ministerio no se le halló falta en él. No había pecado. ¿Y qué es lo que venía predicando Juan el Bautista? El arrepentimiento y también el bautismo. Entonces, ¿por qué Jesús, si era sin pecado, se tenía que bautizar? Dice aquí, para cumplir toda justicia, la voluntad de su Padre. Jesús también fue a Juan para ser bautizado porque esto era la voluntad de su Padre. Y también para identificarse así con sus seguidores. Cuando estamos aprendiendo de quién es Jesús, hablamos acerca de Mesías. El título que se le dio a Jesús también fue el Mesías. El Mesías es el que venía a identificarse con el hombre. Entonces, por eso es que él tuvo que ser bautizado así como los demás. En su bautismo estuvieron presentes 3 personas divinas. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo viniendo sobre él en forma de paloma, y el Padre que hablaba, indicando la complacencia que tenía en lo que su Hijo está haciendo. Aquí vemos las 3 personas de la Trinidad. Muchos dicen que no creen en la doctrina de la Trinidad. Pero aquí vemos las 3 personas presentes. El Hijo, dice, siendo bautizado, el Espíritu Santo viniendo a él sobre él en forma de paloma, y el Padre hablando, indicando la complacencia que tenía en lo que estaba haciendo o lo que está haciendo su Hijo. Si el Hijo de Dios fue bautizado para cumplir toda justicia y la voluntad de su Padre, ¿cuánto más lo debemos hacer todo aquel que arrepentido llega a creer en Jesucristo como su Salvador? Entonces, por eso es que el bautismo es muy importante. No solamente por hacer pública nuestra fe en Jesús, sino porque también Jesús lo hizo como ejemplo para que nosotros le siguiéramos. Así estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, vemos aquí que Jesús vino a cumplir toda justicia, a enseñarnos esa verdad de que cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesús, tenemos que ser bautizados así como Él fue bautizado. En el capítulo 7, versículos 19 y 20, se dice que aproximadamente había pasado un año después de que Jesús había sido bautizado, cuando Juan fue encarcelado. Estando él en la cárcel, empezó quizás a tener un poco de duda de quién es Jesús. Quizás él tenía un concepto también un poco diferente a lo que es Jesús. Porque si él era el que iba a venir a rescatar a los judíos de la opresión de los romanos, él también podía sacarlo de la cárcel. Pero no lo hizo de esa manera. Dice aquí, hablando
acerca de Juan, estando en la cárcel, dice que envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista vinieron a él, Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan tomó una buena decisión al enviar a sus siervos a Jesús a preguntarle si él era el que estaban esperando o tenían que esperar a otro. Si lo aplicamos a nuestra vida diaria, muchas veces nosotros nos encontramos en problemas o dificultades que no sabemos qué hacer. Y muchas veces tomamos la decisión equivocada y vamos y preguntamos a alguien más y no a Dios. Y Juan tomó una sabia acción, porque dijo que mandó a preguntar a Jesús acerca de sus dudas. Si nosotros tenemos dudas, entonces la enseñanza que nos da Juan es que vayamos a Jesús. No podemos encontrar otra respuesta mejor que en Jesús. Podemos ir a cualquier persona, a un psicólogo quizás, a los brujos, pero ellos no nos van a dar una respuesta. Jesús siempre tiene una respuesta para nosotros. Dice: los fieles y diligentes alumnos de Juan buscaron a Jesús y cuando le encontraron le preguntaron: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Con esta pregunta estaba refiriéndose a si él era el Mesías, el Cristo a quien todo el pueblo había estado esperando desde siglos atrás. Entonces, Jesús define su ministerio, versículo 21 y 23. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Después de oír a los discípulos de Juan, el Señor no contestó de inmediato. Esperó cierto tiempo para dar una respuesta verbal. Lo que hizo fue primero, dice aquí, sanar a los enfermos, a expulsar a los espíritus malos, a sanar a los ciegos de la vista. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando los profetas profetizaban acerca del Mesías que iba a venir, cuál iba a ser su obra, qué es lo que iba o cómo lo iban a conocer. Isaías 61:1 dice así: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 35:5
dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y luego también empezó Jesús a sanar a los cojos. Isaías 35 también, ahí lo encontramos, donde dice: y los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. En el 61, 11 dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Entonces Juan tenía conocimiento de todas estas profecías. Entonces Jesús empezó primero a sanar a los enfermos, dice aquí, y después de eso le dijo a los discípulos de Juan: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Quizás cuando regresaron sus discípulos de Juan a darle la noticia que Jesús le había dado, quizás, no sé si Juan esperaba que no, pues nos dijo que sí es Él. Jesús no le contestó: sí, yo soy. Solamente le dijo que fuera y que le contaran las cosas que ellos habían oído y habían visto. Al contarle los discípulos de Juan, se dio cuenta de que Él era el Mesías, el esperado de mucho tiempo. Entonces se le aclararon sus dudas y supo que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Mesías que había venido a este mundo. Ese mismo mandato que Jesús le dio a los discípulos de Juan, de que fuera y le contara las cosas que habían oído y visto, es el mismo mandato que nosotros tenemos. Dice aquí: semejante mandato de Cristo es dado a cada creyente, y debemos ir y comunicar al mundo la experiencia que hemos tenido con Él. Esa es la labor que nosotros tenemos como cristianos. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, dice que le dijo que se esperaran, que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran investidos del poder de lo alto. Por eso es que Juan dijo: yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene tras mí, dice, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En Hechos encontramos que vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban esperando en el aposento alto. Y dice que ahí fueron llenos del Espíritu Santo, de modo que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí entonces recibieron poder para ir y anunciar lo que ellos habían visto y oído acerca de Jesús. Sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos tener ese poder,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que procurar, ¿verdad?, la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, para que sea el que nos dé el poder para anunciar la palabra de Dios. Si podemos retener algo del estudio de hoy, sería precisamente eso, que nuestra tarea como cristianos es de ir y anunciar las cosas que nosotros hemos experimentado conociendo a Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pastor, con nosotros. Amén.